¿por qué nos escandalizamos cuando se daña una obra de arte que representa la naturaleza y no cuando diariamente se daña la misma? ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más el arte que la comida? ¿Vale más el arte que la justicia? ¿Estamos más preocupados por la protección de una obra de arte que por la protección del planeta y como consecuencia de todos aquellos que lo habitamos? Muy buenas tardes, miembros del jurado, compañeros y compañeras del equipo contrario y público asistente. Me llamo Lidia y soy la introductora de mi equipo, que está formado por Iván, como primer refutador, Martina, que se encargará de realizar la segunda refutación, y Claudia, que será nuestra concursora. Venimos de Riel a Zafra y en el debate de hoy nos posicionamos a favor del tema propuesto. ¿Están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Empezaré definiendo qué es justificar. Para ello, recurriré a la segunda acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Justificar significa hacer algo justo. Por tanto, ante la pregunta que se nos plantea, nuestra respuesta es un sí. Un claro sí. Sí que son justificables. Porque no hay nada más justo que llamar la atención sobre la emergencia climática que vivimos. Me gustaría aclarar que, por supuesto, no estamos de acuerdo en ningún momento con el hecho de que se vandalice con el arte, porque al fin y al cabo estas son patrimonio de la humanidad. Pero estamos a favor de que se lleven acciones justas que llamen la atención ante este grave problema. Además, las acciones llevadas a cabo hasta la fecha no han suponido daño para ninguna obra de arte. Es por ello que los activistas han atacado contra obras que estaban acristaladas o contra copias. Finalmente, la línea argumental en la que se basará mi equipo para defender que sí se pueden justificar las recientes acciones contra importantes obras de arte está basada en tres argumentos fundamentales. Nuestro primer argumento consiste en la hipocresía social que se plantea con las preguntas con las que he iniciado mi introducción. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿El arte o la comida? ¿O el arte o la justicia? El segundo es el impacto social y mediático que genera y, en consecuencia, la gran visibilidad que obtienen este tipo de acciones. Porque ninguna acción es en vano si cala su causa. Y por último, nuestro tercer argumento se basa en que no hay otro planeta para poder habitar, porque dejadme que les diga que no existe un planeta. Dicho esto, espero que disfruten del debate y le doy paso al introductor del equipo que se posiciona en contra. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Diego Gallego y soy el introductor del equipo en contra. Yo, junto con mi compañero José Adrián, primer refutador, Nina Castellano, segunda refutadora, y Paula Lozano, concursora, formamos parte del equipo de debate del Instituto Padre Fray. Agradeceros vuestra invitación. Antes, queremos resaltar la importancia más que nunca de debatir, que existe hoy en nuestra sociedad. Hoy vamos a demostrar que no están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo. Para ello, nos hemos basado en tres sólidos argumentos: inseguridad, pensamiento erróneo y otras alternativas. El futuro de la humanidad es esencial para la supervivencia de nuestra especie. Aunque las obras de arte son importantes, estamos de acuerdo con que el fin para lo que se ha hecho es bueno, pero de la forma en lo que se ha hecho no coincidimos. Tenemos que recordar que si por alguna casualidad se llega a deteriorar una obra de arte, el artista, o en este caso voy a poner un ejemplo, Da Vinci con la Mona Lisa, no podemos entrar en su cabeza porque no está aquí presente. Además, que yo sepa, no existe ninguna máquina del tiempo para viajar al pasado y traerle de vuelta y que la vuelva a pintar. Por lo tanto, las obras de arte expresan lo que el artista quiere transmitir al público. Luego,
también tenemos que recordar que ver en estos casos personas vandalizando puede influenciar a otras personas a que hagan esos tipos de actos. Entonces, podría ocasionar un mundo más peligroso. Las obras de arte tienen un valor incalculable, no solo de dinero, sino también de cultura. Además, hay que proteger las obras de arte porque no significa descuidar el futuro de la humanidad. Además, aunque algunos casos, como el de Greta Thunberg, que no tienen tanta importancia como esto, cada granito de arena tiene un pequeñísimo valor. Gracias. Buenos días, público asistente, voluntario. Yo soy Iván y vengo a hacer las veces de primer refutador del equipo que se posiciona a favor de la pregunta propuesta, que es: ¿están justificadas las recientes acciones contra obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Nuestro equipo cree que sí, y por ello nos vamos a basar, voy a exponer yo en este caso, dos argumentos principales. Uno, no hay planeta B, y dos, actúan todos los activistas que han perpetuado estas acciones, actúan de manera simbólica. En ningún momento se daña la obra. Además, nuestro equipo contrario ha expuesto algunos de sus argumentos diciendo qué ocurriría si se dañaran algunas de esas obras. Volvemos a repetir que todas las obras que se han atacado o estaban acristaladas o son réplicas. Y el ejemplo del que habéis puesto de la Mona Lisa, para esa obra en concreto se apostó por una mayor seguridad y se acristaló todo, impidiendo incluso que se dañara el marco. Además, sí sabemos que uno de los casos más sonados son el ataque contra las majas de Goya, donde los marcos sí que fueron dañados por el ataque, pero creemos que es mucho más, creemos no, y es, según la información meteorológica y climática que pone que 343.000 millones de dólares fueron invertidos en 2021 para poder solucionar los desastres naturales creados por el cambio climático y que cada vez son más comunes. Es por esto que, además, estas catástrofes climáticas no solo se cobraron daños materiales como fueron edificios o monumentos, sino que también se cobraron vidas humanas. ¿Estamos poniendo entonces el salvar obras de arte por encima de la vida humana? Ahora pasaré con mi siguiente argumento. No hay planeta B. Este planeta hay que defenderlo y para ello hay que hacer todo lo posible. Puesto que si no tenemos planeta no se podrá ni disfrutar del arte ni crear nuevo. Nos vemos diariamente con estas noticias escandalizados por un ataque a una réplica de la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, en el ataque a los girasoles de Van Gogh, todos nos vimos escandalizados y sin embargo vemos diariamente que se están quemando bosques, se están talando árboles para hacer huecos y sencillamente no nos importa, no les prestamos tanta atención ni es algo que salga en los telediarios. Además tampoco nos importan las personas que tienen que vivir su vida en pobres condiciones de vida, ya sea por escasez económica o sencillamente de recursos debido a las catástrofes naturales como inundaciones, incendios forestales. Por ejemplo, este año en España han muerto 281 personas en incendios forestales, que antes no eran tan comunes debido a la temperatura más baja. Además, entendemos que se pueda ver algo como más alejado la quema de árboles, pero sin embargo tenemos datos de Save the Children, de la ONG Save the Children, donde el 27% de los niños en España se ven afectados por el cambio climático y un niño nacido en 2020 tendrá a lo largo de su vida 7 veces más olas de calor que un niño nacido en 1960. Además, esto sin contar las incontables especies animales que se ponen en riesgo todos los días, la infinitud de personas que pasan hambre y los 5.000 millones de personas que tendrán escasez de agua para 2020. Todo esto se puede ver en esta gráfica
donde se muestran las personas que se ponen en riesgo en España por el cambio climático. Muchas gracias, esto es todo y espero que me... Lo que puede afirmarse sin pruebas puede desestimarse sin pruebas. Euclides. Hola, buenos días. Soy José Adrián y soy el primer refutador del equipo en contra de los ataques a obras de arte. Vamos a hacer caso al gran matemático griego, exponiendo las razones y argumentos por los que estamos en desacuerdo con los ataques a obras de arte, para reivindicar un mundo socialmente más justo. Antes de empezar a nombrar los tres argumentos sobre los cuales nos basamos, voy a comentar algunas cosas sobre lo que ha dicho el equipo en contra. Han dicho que es una causa justificada, pero pregunto, ¿quién justifica qué es bueno y qué es malo? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Además, han dicho que estos ataques dan visibilidad a causas como el cambio climático u otros aspectos, pero realmente la gente que ve las noticias, ¿con qué se queda? ¿Con el mensaje o con el ataque? Y como ya diré más adelante, ¿acaso el fin justifica los medios? Y como ya he dicho, no se acordarán de la reivindicación, solamente del ataque en sí. Ahora sí, voy a repetir nuestros tres argumentos. Primero, inseguridad. Segundo, pensamiento erróneo. Y tercero, alternativas. Primero, inseguridad, ya que disminuye la credibilidad de los museos afectados, porque si se han conseguido meter en el museo comida, pegamento, etc., se puede introducir cualquier cosa, por lo que las obras están desprotegidas. 2. Pensamiento erróneo, ya que vandalizan el movimiento, porque la gente se hace una idea equivocada de la reivindicación, pensando que tienen que usar la violencia para conseguir sus objetivos. Y por último, tercero, alternativas, ya que se pueden conseguir cambios o acciones de forma pacífica, como en el caso de Gandhi, que consiguió la independencia de la India de forma pacífica, aunque sobre este argumento desarrollará más a fondo nuestra segunda refutadora Nina. Nuestros tres argumentos están interrelacionados. Las obras quedan desprotegidas, primero, inseguridad, de gente que malentendió el movimiento, segundo, pensamiento erróneo, y no piensan en las alternativas que pueden utilizarse para reivindicar alguna injusticia o desigualdad. Por ello se pueden explicar como uno solo del que beben los demás, el de pensamiento erróneo. Como ya he dicho, ¿acaso la violencia justifica el cambio? ¿El fin justifica los medios? Como ya he explicado también, la gente malentiende el mensaje, y esto puede llevar a ataques que ya no busquen una solución climática, por ejemplo, sino solo dañar o llamar la atención sin más. Y podríamos llegar a lamentarnos de algún daño a obras de arte. Explicándolo con un ejemplo, las Torres Gemelas. El fatídico 11 de septiembre de 2001, varios aviones estrellaron contra un bien común, como son las obras de arte, en nombre del dios musulmán. Y si me dicen que esto no puede tener nada que ver con una reivindicación sobre un mundo socialmente más justo, como ya he dicho anteriormente, ¿quién justifica qué es bueno y qué es malo? ¿Quién tiene la verdad absoluta? El otro argumento que pretendo defender es el de pensamiento erróneo. Aquí les hago una pregunta. Si la violencia está justificada, ¿cómo se determina la causa que la merece? ¿Cuántos adeptos se necesitan para justificar un acto violento? ¿Quién justifica qué es bueno y qué es malo? Les dejo reflexionar. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Las mujeres deberían de tener su propia revolución. Deberían disparar, matar, destruir y herir hasta conseguir el voto femenino. Ya en 1906, el dramaturgo George Bernard Shaw citó esta frase en una de sus obras, haciendo referencia al movimiento sufragista. Buenos días, mi nombre es Martina y vengo a hacer las veces de segunda refutadora del equipo que se posiciona a favor del tema propuesto. ¿Están justificadas las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo? Me gustaría comenzar con el primer argumento que voy a presentar. Estas acciones, aunque consideramos que son de carácter nuevo, ya fueron tomadas hace un siglo por el movimiento sufragista reivindicando el voto de la mujer. Pusieron a los museos en el centro de sus reivindicaciones, justificándose en que la mayoría de los museos representan obras en las que los hombres sexualizan y exponen el cuerpo de la mujer. De esta manera consiguieron sembrar el caos social, poner en jaque a los gobiernos, los cuales no podían proteger los cuadros, impactar en el turismo
y, lo más importante de todo, llamar la atención. Le dieron publicidad al movimiento sufragista y es gracias a ellas por las que hoy en día las mujeres podemos votar. Una de las sufragistas más conocidas, Mary la Navajera, recibe su apodo ya que apuñaló en diversas ocasiones el cuadro de la Venus del Espejo del pintor español Velázquez. Los activistas actuales nunca llegaron a tomar estas acciones, ya que, como ha mencionado mi compañero en su intervención anterior, nunca han dañado ninguna, son todas acciones simbólicas. Se han referido a cuadros que están protegidos o acristalados. De este modo, lo que me gustaría recalcar es qué impacto tienen estas acciones en nuestra sociedad. Es un tema que empezó su controversia el año pasado, más o menos por septiembre, y estamos hoy, a febrero de 2023, hablando del mismo tema. En el mundo de la inmediatez, ¿qué impacto tienen las acciones que realizamos para reivindicar un mundo más justo? Hace solamente 11 días, el 5 de febrero, se llevaron a cabo una manifestación en 44 ciudades para considerar la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal aprobada esta misma semana. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta noticia que salió en telediarios como Antena 3, La Sexta o 4? Bien, me gustaría seguir justificando que, como ha mencionado el equipo contrario, Gandhi consiguió la libertad de la India de forma pacífica, del mismo modo que se le consideraba una acción radical. ¿Cómo iba a ser la India libre en aquellos años? ¿Cómo se iba a independizar de Inglaterra? Era una acción que no tomaban en cuenta y que se consideraba radical. Del mismo modo que Rosa Parks, en 1955, negándose a cederle su asiento a un hombre blanco, fue la mecha que encendió los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Para finalizar, me gustaría comentar el siguiente argumento sobre la hipocresía humana. Creemos que la naturaleza es algo que nos ha dado, algo que siempre ha estado ahí, y por eso no lo valoramos tanto. Nos impacta más dañar un cuadro de girasoles que ver un campo de girasoles en diciembre de 2021 en Bruselas arder de manera completa. El ingenio humano es el que entra dentro de las obras de arte, o de la Catedral de Notre Dame, por ejemplo. Citando al mismo alcalde de Madrid, Almeida, quien dijo que prefería salvar Notre Dame antes que la Amazonia. Estamos poniendo las vidas de miles de personas, nuestra propia naturaleza, nuestro propio mundo, detrás de las acciones contra obras de arte. Esto deja en plena vista la hipocresía humana y el poco sentido que le damos a la naturaleza, algo que siempre ha estado con nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado, miembros del equipo contrario y jurado. Buenos días, soy Nina Castellano y soy la segunda refutadora de mi equipo que está en contra de las recientes acciones contra importantes obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo. Y nos basamos en tres argumentos que son inseguridad, pensamiento erróneo y alternativa. Nuestro primer refutador, José Adrián, ya ha hablado sobre inseguridad y pensamiento erróneo y a continuación yo le hablaré sobre la alternativa. Pero antes quisiera destacar una de las cosas que ha dicho el equipo contrario. El equipo contrario ha dicho en varias ocasiones que ninguna obra de arte ha sido dañada. Y es cierto, pero tarde o temprano una obra acabará dañada. Y además se pueden dañar los marcos que pueden ser históricos. Ustedes mismos han dicho que ha habido marcos que se han dañado, tras decir que no ha habido ninguna obra de arte que ha sido dañada. Y otra cosa que ustedes han dicho es que a nosotros no nos importan los incendios forestales ni el medio ambiente, pero eso no es cierto. Nosotros estamos a favor del fin, pero no de los medios, ya que creemos que hay maneras mucho más eficaces y que no implican el vandalismo ni la violencia. Y en esta refutación pues destacaré la alternativa. ¿Están anteponiendo el precio de un marco antes que el precio de miles de vida humana y de la naturaleza? No. Como ya he dicho antes, nosotros estamos completamente de acuerdo con el fin, pero no con los medios. Y creemos que hay muchas formas más eficaces de conseguir esto.
puré de patata a una obra de Monet, crema pastelera a la Mona Lisa o sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh. Son algunos de los ataques que están recibiendo obras de arte de museos de todo el mundo. Como ya he dicho antes, es verdad que las causas de los ataques son muy importantes, incluso vitales para el futuro de la humanidad. Pero las protestas violentas nunca deben de ser la respuesta. Y en muchas ocasiones los manifestantes desacreditan sus propias causas, logrando el efecto contrario al buscado. Sus acciones son contraproducentes, ya que lejos de conseguir su objetivo, generan indignación y de esta manera quitan apoyo a su causa. No todo puede justificarse por la necesidad de llamar la atención, por grave y real que sea el problema. En este caso, conseguir publicidad no significa generar apoyo. ¿Acaso ha cambiado algo? Nuestro planeta requiere un cambio urgente, pero el fin no justifica los medios. Necesitamos llamar la atención y lograr adhesión a la causa, pero no mediante la violencia ni el vandalismo. Además, a lo largo de la historia, se ha demostrado que hay otras formas de llamar la atención y provocar un cambio en la sociedad sin tener que recurrir ni a la violencia ni al vandalismo. Voy a poner un ejemplo. Gandhi fue uno de los dirigentes más importantes del siglo XX y sin recurrir en ningún momento a la violencia consiguió la independencia de la India del Reino Unido. Esto mejoró la vida de millones de personas y es una evidencia de que la violencia no es el camino correcto. A continuación le leeré unos versos de Blas de Otero. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado a las sombras en silencio, me queda la palabra. Hay muchas alternativas que se pueden utilizar, siendo siempre la palabra un arma mucho más eficaz que la violencia. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Claudia, la profesora del equipo que se posiciona a favor de la pregunta propuesta. Están justificadas las recientes acciones contra obras de arte para reivindicar un mundo socialmente más justo. Bien, para defender mi equipo esta postura se han desarrollado tres argumentos principales a lo largo del debate. Yo me encargaré de recapitularlo ahora mismo, empezando por el último que ha mencionado mi compañera Martina de la refutación. La hipocresía social. Nuestra hipocresía, nuestro egoísmo, queda destapado cuando nos importa más y nos preocupa más a nosotros como humanos que se tire una lata de tomate a una obra de arte aislada, acristalada y protegida que cuando arde el Amazonas y se pierden miles de millones de especies y de vidas. Estos ataques no son repentinos, se han sucedido a lo largo de la historia. Ahora, por ejemplo, mis compañeros en la refutación. Por ejemplo, las sufragistas, que causaron un caos gubernamental. Y sí que es verdad que ellos sí atacaron obras de arte, pero actualmente se están actuando de manera simbólica. Ninguna obra de arte ha sido dañada, a excepción de los marcos de las majas de Goya. Pero nosotros le hacemos la siguiente pregunta: ¿vale más el arte que la vida? Estas sufragistas consiguieron su objetivo, que fue dar visibilidad al movimiento, y nuestros activistas actualmente están consiguiendo lo mismo. Se está hablando de ellos, y eso es nuestro segundo argumento. Están creando un impacto social que nos está afectando a nosotros. Hoy estamos debatiendo aquí sobre ellos. Están generando una publicidad, que en el mundo de la inmediatez en el que vivimos, hacerse presente a los medios de comunicación se vuelve cada vez más difícil. Y ellas, a través de estas acciones, lo han conseguido. Han conseguido volver a dar voz, una vez más, al movimiento climático, porque no hay planeta B. Y ese es nuestro tercer argumento y el más importante. No hay planeta B y los datos que ha dado mi compañero de la refutación son abrumadores. La emergencia climática, estamos en una emergencia climática, se necesita actuar ya. Y estas acciones, por muy polémicas que puedan parecer, como ha dicho el equipo contrario el ejemplo de Gandhi, que no viene perfecto, como ha explicado mi compañera, en su momento se vieron como acciones revolucionarias, acciones que crearon controversia, como hoy día estamos debatiendo sobre estas mujeres que tiran latas de tomate ahora instaladas, también se ven como controversia. Gandhi consiguió su objetivo y pensamos que ellas también lo van a conseguir. Pero la pregunta nos pregunta si están justificadas, nosotros creemos que sí, porque luchar por el medio ambiente creemos que es una de las causas más justas por las que se puede luchar. Hay que defender el planeta y es una necesidad vital, porque si no, no quedarán ni artistas ni personas que disfrutan de esas obras de arte. Actos y no palabras. Porque estoy segura de que, porque si el consenso científico está en lo cierto y estamos en mitad de una crisis climática, lo criticable no es que se manchen obras cristaladas y protegidas o obras que no sufren daño. Es que no sea algo más, mucho más. Porque nosotros, que nos indignamos tanto, y yo he de decir que la primera, cuando se atacan obras de arte, cuando el arte se ve amenazado, el arte en mayúsculas, que es tan humano, tan nuestro, que nos burlamos y rechazamos estas acciones a la primera. Pero si nos ponemos a pensar, estoy segura que nos indignaremos un poquito menos
cuando en la siguiente cumbre del clima se cierre con otros fiascos más. Y nos demos cuenta una vez más de que no hay planeta B, que estas acciones son necesarias y no son radicales, son necesarias, porque necesitamos llamar la atención, necesitamos que este problema se solucione ya, porque no hay final, no va a haber forma de terminarlo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Lozano y soy la conclusora del equipo Encontra. Antes de empezar, me gustaría recordarles el motivo por el que hoy estamos aquí, y es que creemos en el don y el poder de la palabra para cambiar el mundo. Por ello, creemos que la manifestación contra obras de arte como reivindicación de un mundo socialmente más justo no está para nada justificada. Antes de presentar tanto los argumentos del equipo contrario como los nuestros, me gustaría aclarar que no negamos la causa por la que se lucha, es muy importante, incluso vital. Pero el fin no justifica los medios, es decir, hay muchos métodos más eficaces anteriores a este. A continuación me gustaría mencionar algunos argumentos que el equipo en contra ha presentado. 1. Hipocresía social. ¿Qué vale más, el arte o la comida? El arte o un hogar, el arte o la vida. Y a esto nosotros respondemos que en ningún momento hemos dicho que valga más el arte que la vida. Simplemente ustedes creen que la violencia es el método más correcto para conseguir un mundo socialmente más justo. Además, también han dicho que no hay otro planeta, que debemos de defender el planeta, ya que solo hay uno. Pero, ¿acaso queremos un futuro más violento? Eso es lo que puede hacer pensar las reivindicaciones violentas, formar un pensamiento erróneo de lo que es la reivindicación. Además, ustedes han hablado en varias ocasiones sobre que todas las obras dañadas están protegidas, pero ¿conocen el caso en el que unos activistas pegaron su mano a unos Ferrari en una exposición de ellos? Resulta que los dueños de estos Ferrari contribuían en una ONG y tuvieron que volver a pintar los Ferrari, con el impacto ambiental que eso conlleva. Así que, ¿creen realmente que estos activistas estaban bien informados? Ahora pasaré a resumir nuestro argumento. En primer lugar, nuestro argumento de inseguridad consiste en que este tipo de reivindicaciones disminuye la credibilidad de los museos, ya que si se ha conseguido introducir comida, ¿qué más se podría conseguir introducir? Además, si las obras están desprotegidas. En segundo lugar, se encuentra nuestro argumento de pensamiento erróneo, en el que el primer refutador ha pretendido expresar que con estos movimientos vandalizados, la gente puede hacerse un pensamiento erróneo de lo que es la reivindicación, y ahora pensar que se ha de usar la violencia para tener muchos objetivos, como he dicho antes. Nuestro tercer y último argumento, llamado alternativa, se ha basado en que existen muchas otras alternativas de reivindicación. Sin ir más lejos, y como he mencionado antes, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque creemos en el poder de la palabra para cambiar el mundo, y no son simplemente habladurías. Activistas como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela lo creían en este poder también, y lograron muchísimos objetivos pendientes. ¿Y qué era lo único que no tenían en común con las activistas anteriormente mencionadas? Que con la palabra, capacidad de persuasión y mucha paciencia lograron objetivos de forma mucho más eficaz. Así que, para concluir definitivamente nuestro debate, hemos demostrado que este tipo de manifestaciones violentas no son válidas para la obtención de un mundo socialmente más justo, ya que hay muchas alternativas mucho más eficaces anteriores a ellas. Muchas gracias.